Bien, entonces nuestro último tema de esta primera unidad es interpolación de trayectorias. Ya vimos qué tipos de trayectorias hay, qué es lo que hace el control cinemático y cómo generamos las trayectorias. Ya tenemos los puntos por los cuales debería de pasar un robot o el efector final del robot, y en esos puntos pues va a estar de acuerdo a una articulación o al movimiento de las articulaciones que pueda tener el mismo robot. ¿De acuerdo? Entonces no hay que confundir ahí el desplazamiento de orientación y de posición. La articulación como tal da el desplazamiento completo, tanto en orientación como en posición. Me refiero, por ejemplo, a que aquí no estamos desplazando como si fuera un plano cartesiano, sino que esta articulación ya tiene la información, esta articulación ya tiene la información de la posición y de la orientación para ese punto, para ese tiempo, para ese espacio. En un siguiente punto tendrá otra información esa articulación, que se desplace ciertos grados, que se mueva en X, Y, Z, en fin. Entonces, cada punto representa una configuración de la articulación. Y en un robot, pues no nada más tenemos una articulación, tenemos muchas articulaciones, pero pues con que entendamos cómo se mueve una articulación, cómo se calcula el movimiento, la trayectoria, el desplazamiento de esa articulación con respecto al tiempo, pues las demás articulaciones son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo esencial es tener en mente eso. Una articulación, ahorita la vamos a identificar con la letra Q. Esa articulación ya tiene la información necesaria tanto en posición como en orientación de la articulación, ¿de acuerdo? Entonces, el robot se conforma de varias articulaciones. Entonces, en cada tiempo, en cada em, punto, trayectoria muestreada o eh, identificada o definida, pues se tiene la información de las articulaciones, cómo debe de estar esa articulación para que se pueda cumplir con la trayectoria que queremos que realice. Ahora, como tenemos cambios de articulaciones con respecto al tiempo, pues debemos de identificar cómo se va a mover. O identificábamos o decíamos de que se podía decidir en cuánto tiempo pasar de una posición a otra posición. Y no siempre son tiempos uniformes. Pudiéramos decir que un primer movimiento corresponde a un tiempo de 2 segundos, un segundo movimiento corresponde a un tiempo de 5 segundos y así sucesivamente. Pero ya definimos los puntos, o sí, los puntos, los lugares, las condiciones que debe de tener en cada uno de, del inicio y del final de esos tramos. Si le estaba diciendo que el primer movimiento era de 2 segundos, entonces ya sabemos qué posición, qué condiciones debe de tener la articulación en el tiempo cero y en el tiempo de 2 segundos. Espero si me explique un poquito bien toda esta parte. Bueno, no aquí, sino lo que estoy mencionándoles, porque eso es lo que nos va a dar la ventana o el tiempo para poder hacer una ecuación. Queremos unir esos dos puntos, queremos unir un punto inicial y un punto subsecuente. Ese punto inicial y ese punto subsecuente pues va a tener un periodo de 2 segundos porque es lo que se había definido. Puede cambiar pues de tiempo, pero o sea, para este ejemplo estamos hablando de 2 segundos. Para un interpolador lineal, ¿qué es esta ecuación? Lo que hace es de que une de manera lineal, de manera directa, la posición de la articulación 1 con la posición o con las condiciones, a veces, por ahí a veces si no digo condiciones, pero son condiciones, porque acuérdense que la condición de la articulación ya tiene implícita la posición y la orientación. Entonces, con las condiciones de la articulación 1, con las condiciones del siguiente tiempo, del siguiente momento de esa misma articulación.
¿De acuerdo? Entonces ahí espero explicarme correctamente. Esa unión la hace de forma lineal. Tenemos un punto, bueno, a ver, me voy a adelantar un poquito para ver si me puedo explicar mejor. No hagan caso a eso todavía, no se espanten. Quiero apoyarme con una imagen. Ah, no apareció esa imagen. Aquí está, ¿cómo no? La interpolación lineal, no le tengan miedo ahorita aquí a todo lo que ven. Lo que hace es unir esa articulación inicial con una articulación, esa misma articulación, pero ahora en un tiempo de 2 segundos. Debe de tener estas condiciones. Entonces, si lo hacemos de forma lineal, lo que hacemos es unirlo de manera directa. Una siguiente condición de la articulación, aquí los muestra, siguiente condición lo va a unir de manera lineal, de manera directa. ¿Cómo saber qué función es la que une esos dos puntos? Ah, eso es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos esta ecuación. Aquí tenemos una condición inicial y una condición anterior. O una no es, y es una de iteración o de, de movimiento, de sección, en fin, entonces ocupamos dos rangos. Teníamos un punto inicial y un punto subsecuente. Este, si queremos tomarlo como inicial y este subsecuente, es lo mismo. Al final de cuentas, pues este me está dando un tiempo anterior y ese un tiempo actual, de donde queremos partir a donde vamos a terminar, inicio y final. Bueno, ya con eso, pues vemos aquí ese valor de Q, esas condiciones están especificadas de las que queremos llegar menos las que teníamos anteriormente. Y los tiempos, ahora sí, este T es el que va a cambiar. Conforme pasemos de 0 a 2 segundos, pues tenemos tiempos intermedios. Pudiéramos decir que tiempos infinitos intermedios, porque lo podemos seccionar muy pequeño. Y bueno, pues al final de cuentas no sean tan es infinito y ya no entremos en estos detalles. El chiste de que podemos seccionar o tomar puntos para saber en dónde, qué condiciones va a tener la articulación en cierto tiempo. ¿Qué tiempo? Pues del tiempo inicial al tiempo que queremos que termine. Si hablábamos que el tiempo, el periodo es de 0 a 2 segundos, pues podemos calcular cuando se encuentre en punto 1 segundo, en punto 3 segundos, en punto 5 segundos, en 1 segundo y medio, hasta que lleguemos a 2. Esta ecuación que encontremos aquí solamente va a ser para ese periodo de 0 a 2 segundos. ¿De acuerdo? Esa información que nosotros encontremos se va a cumplir nada más de 0 a 2 segundos. Una siguiente sección, un siguiente movimiento que sea del segundo 2 al segundo 5, bueno, tendremos que encontrar otras condiciones de articulación y encontrar su función para poder determinar en dónde se va a encontrar o qué condiciones va a tener esa articulación en el segundo 2.5, en el segundo 2.87, en el segundo 3.49, en el segundo 4.99. El chiste es de que solamente se va a cumplir la ecuación que encontremos, que calculemos para ese tiempo, ese periodo de 2 a 5 segundos. Un siguiente periodo, pues tendremos que volver a hacer otra vez ese cálculo. ¿Cuántos cálculos, cuántas ecuaciones vayamos a tener? Pues va a ser cuántos movimientos vayamos a generarle. Recuerden que, bueno, teníamos un movimiento inicial y uno final general que fuimos seccionando en pequeñas puntos intermedios. Ahora esos puntos intermedios necesitamos unirlos, necesitamos juntarlos con un movimiento para poder llegar hasta el último movimiento que vayamos a tener. Me regreso un poco, bueno, me adelanto más bien un poquito a la imagen que estábamos viendo. Vamos a ver, aquí está. Al final, si nosotros quisiéramos pasar nada más de esta condición de articulación inicial a esta condición de articulación final, si nada más tomamos esas dos articulaciones como información,
Lo que vamos a hacer es que vamos a mover de manera lineal el robot completamente durante todo ese tiempo hasta el segundo, no sé, digamos 27 por aquí. Desde el 0 hasta el segundo 27 se va a mover de manera lineal, pero ya no estamos tomando las demás condiciones. Ya no va a pasar por todas estas condiciones. Lo que va a hacer es transportarse, trasladarse de la articulación inicial, de la condición de la articulación inicial a la condición de la articulación final. Pero ¿para qué queríamos hacer estas articulaciones intermedias? Pues para evitar algún obstáculo, para generar un movimiento específico. Recuerden que para eso era que generábamos puntos intermedios dentro de esa trayectoria principal, para poder evitar algún obstáculo o para poder desplazarse para hacer cierto movimiento en específico. ¿De acuerdo? Entonces, el lineal, que es la ecuación que vimos ahorita, los une de manera lineal, como su nombre lo dice, y esta función que encontremos, esa primera ecuación que encontremos, pues nos va a permitir unir estos dos puntos. La siguiente ecuación que encontremos nos permitirá unir estos dos puntos. La siguiente ecuación que encontremos nos permitirá unir los siguientes puntos y así sucesivamente. Repito, son movimientos lineales. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo eso? Pues es la forma, aquí ya es la que sigue, esta es la ecuación, si quieren apuntarla, no sé si ya la apuntaron, porque la vamos a utilizar más adelante. Bueno, espero que sí la hayan anotado. Ya la anotamos. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa forma de moverse las condiciones en cada sección, pues nos va a generar o nos va a hacer que se mueva a diferentes velocidades. Aquí es el primer unión de la condición inicial a una condición 1. Entonces está trabajando tiene este movimiento. Entonces ahorita no tiene ninguna velocidad, ni tiene ningún movimiento, o sea, es la inicial nada más. En la siguiente unión, como tiene que desplazarse o tiene que mover las articulaciones a cierta velocidad por el tiempo, lo que hace es de que lógicamente en ocasiones va a tener que aumentar la velocidad para poder generar ese movimiento que se le está indicando. En sí, lo que más le afecta en esa forma de cumplir con las condiciones de las articulaciones es de que no se está moviendo de manera continua, sino que de repente hace movimientos un poco más acelerados. En un momento podemos tener una velocidad muy grande, en otro momento una velocidad más pequeña, en otro momento incluso tener que regresar las posiciones de las articulaciones, o sea, en lugar de girar en un sentido, tiene que regresar el giro. En fin, lo que hace son movimientos bruscos, mira, aquí está, movimientos bruscos en las articulaciones. Entonces eso también afecta al consumo energético, por la potencia, pues, la electricidad. Como estamos indicándole que se tiene que mover de manera lineal o directa, pues eso es lo que origina de que no siempre las articulaciones se vayan a mover a la misma velocidad, sino que se tienen que mover a diferentes velocidades dependiendo la sección. Aquí estábamos hablando de un tiempo, acá otro tiempo, acá otro tiempo. Entonces, dependiendo la sección que se tenga, tendremos una aceleración, una velocidad muy alta. En otra tendremos una desaceleración, una velocidad más pequeña, para cumplir con las condiciones de los puntos de las articulaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Pero en sí, la parte física, lo que vamos a ver en el robot son movimientos bruscos. En un tiempo de 0 a 2 segundos tendrá un movimiento definido. En un tiempo posterior, por decir una cosa, de 2 a 5 segundos, tendrá un movimiento diferente. Entonces lo que vamos a ver es que el robot se va a estar moviendo de manera rara y descontinuada, bueno, descoordinada. En un momento se mueve rápido, en otro momento se mueve despacito, entonces ahí está un poco más complicado el que se aprecie o se tenga un movimiento más uniforme.
Esa es la única, bueno, esa es de las observaciones que se puede ver de manera física, ya con la estructura del robot en cada articulación. No se va a mover de manera lineal o de manera continua. Hay otro tipo de hacer las interpolaciones, las uniones de las trayectorias. Este es por spline cúbico. Si se fijan, si es un movimiento lineal, pues nada más va a tener una sola, me regreso a la ecuación, va a tener una sola variable t a la 1 elevado a la 1. Por eso es una condición lineal, porque vamos a tener un movimiento lineal. Em, ¿Quién lo asegura eso? ¿Quién asegura ese movimiento lineal? El exponente de la variable. Nuestra variable al final va a ser t. Todas las q's y esta t va a representar un número que lo vamos a ver más adelante. La única variable va a ser t, porque aquí estamos indicándole cuánto va a valer t de 0 a 2. Entonces, al tener un exponente 1, pues lo que estamos haciendo es una línea. ¿Qué pasa con las funciones si tenemos un exponente 2, t al cuadrado o x al cuadrado, cualquier variable al cuadrado? ¿Cómo se comporta la señal con un exponente 2? Pues como una parábola, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre si tenemos un exponente 3, porque aquí tenemos cúbico? ¿Cómo se comporta? Entonces ya se comporta como si fuera un movimiento curvilíneo. No sé si hayan, yo me imagino que sí, pues ya son de noveno cuatrimestre, ya son expertazos en matemáticas. Entonces ya tiene identificado que una ecuación con un exponente al cubo, pues va a tener movimientos curvilíneos, pero va a permanecer dentro de un rango establecido. ¿De acuerdo? Si fuera un cuarto, un exponente a la cuarta, pues ahí se nos eleva demasiado el movimiento. Un exponente a la a la quinta, otra vez tiene un movimiento curvilíneo, pero vuelve a regresar otra vez en un rango, en una sección. Yo sé que eso ya lo habían visto con los exponentes y cómo se comportan en las ecuaciones, así que de ahí viene el nombre y de ahí viene la condición o la ecuación que vamos a analizar. Un interpolador de spline cúbico es precisamente eso. Ahora vamos a tener una ecuación elevada a la 3 o al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ganamos aquí? Mira, aquí dice un polinomio de grado 3. ¿Y qué es la ventaja que vamos a tener? Un movimiento en la velocidad más uniforme, más tenue, más continuo, que no se tengan esos cambios bruscos en la velocidad y en el movimiento de las articulaciones, asegurando que pase por cada uno de los puntos que se le hayan indicado, por cada una de las condiciones de las articulaciones que se le hayan indicado. ¿Cómo vamos a encontrar esa ecuación que nos permita unir una articulación inicial con una articulación subsecuente? Con esta ecuación. Esta es nuestra ecuación. Ay, ya me quedan 10 minutos de Zoom. Ay, ya le di a actualizar a ver si no me manda a otro lado. Bueno, seguimos. Esta ecuación es la que nos va a interesar a nosotros. Lógicamente, pues aquí vienen unos coeficientes A, B, C y D que nosotros tendremos que calcular. Aquí están. Q, recuerden que es la articulación. Q derivada es una condición. No quisiera así como que saturarlos de información, decir que es velocidad, pero es una condición definida dependiendo de los valores de Q y de T. T es tiempo, ese sí no hay pierde. Tenemos un tiempo inicial y un tiempo posterior. Entonces, si vamos aquí a empezar de 0 a 2, pues aquí vamos a tener un periodo igual de 2 segundos. Entonces, ese T, pues nada más es identificar, es el tiempo inicial. La T que no tiene el superíndice, pues es porque estamos hablando de la variable. Este T que sí tiene superíndice, estamos hablando del número, del valor del tiempo inicial. Esta Q, entonces quedamos que era la condición de la articulación, y esta otra Q es una condición que vamos a encontrar, que vamos a calcular. Ahorita van a ver la ecuación. Por lo mientras, vayan apuntando estas en lo que yo les explico, porque sí está algo divertido el hacerlas. Lo único que tenemos que hacer es resolver las ecuaciones con la información que nos está dando. ¿Quién nos la va a dar? Ahorita vamos a ver en el ejemplo.
las mismas condiciones de las articulaciones nos van a decir cuál es el valor de Q. Bueno, QI y una siguiente articulación, una siguiente posición, sería una QI más 1. ¿De acuerdo? Acá ya tenemos lo que es la condición de velocidad. Esta Q con este puntito arriba, pues esa es la condición de velocidad. Una velocidad para la articulación en la que estamos y una velocidad para la articulación en la que vamos a estar. Esa condición, ahorita también hay una ecuación para poderla calcular. Y el valor de D, pues también. Tenemos articulación posterior menos articulación inicial, condiciones, y condiciones de la velocidad posterior con velocidad inicial. ¿De acuerdo? Y pues ya el periodo, pues es el tiempo, el rango del tiempo. Si hablamos de una sección de 0 a 2 segundos, pues nuestro periodo, nuestro t, es de 2 segundos. Y pues esa t es la que tenemos aquí en cada una de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Ya que encontremos A, B y C, pues ahora sí podremos sustituirlo aquí para que nos dé una ecuación de tercer orden para cada sección. Eso es lo divertido y lo tardado de hacerlo de forma manual. Si vamos a hacer esas operaciones de forma manual, pues tendremos que encontrar una ecuación para una primer sección. Me adelanto un poquito más. Tendremos que encontrar una ecuación para unir estos dos puntos. Una segunda ecuación para unir estos dos puntos, una tercera ecuación para unir estos dos puntos, y así para todos los puntos definidos por la trayectoria. Entonces sí se complica un poquito el hacerlo. Las operaciones son muy sencillas, son sumas y multiplicaciones, no hay nada del otro mundo. Nada, nada. Lo único es que pues sí es un poquito tardado, laborioso, pero pues están en cuarentena, no hay nada que hacer, así es de que yo sé que podrán resolverlas todas muy fácilmente. Bueno, entonces, entramos acá. Las condiciones de Q con el puntito arriba. ¿Cómo vamos a obtener esas condiciones? Aquí, aquí está. Va a valer 0 si hay un cambio de signo, un signo diferente con esta condición. Si la articulación inicial y la articulación anterior tienen aquí un signo cualquiera, puede ser positivo, puede ser negativo, y esta otra operación de la Q posterior, la condición de la articulación posterior, menos la condición de la articulación en la que estamos, tiene signo diferente. Si aquí nos sale, por decir un número, menos 2, y aquí nos sale más 3, pues ya hay un cambio de signo, el signo es diferente, entonces esa Q, esa condición de Q velocidad, vale 0. Si esto se cumple, si hay un cambio de signo entre las dos secciones, entre los dos rangos del anterior y del posterior, Q vale 0. Si esa Q vale 0, pues ya aquí se nos fueron todos estos en 0. ¿De acuerdo? Si esto de aquí no se cumple, pues entonces tendremos que resolver toda esta otra ecuación. Un medio que multiplica a la condición de Q posterior menos condición de Q inicial entre el tiempo de la condición o de la articulación posterior menos el tiempo de la condición inicial más, no, este es posterior, más este, que es igual. Condición de articulación en la que estamos, o inicial, menos condición de la articulación anterior sobre el tiempo de la condición o de la articulación inicial menos el tiempo de la articulación anterior. No se revuelvan y no tengan miedo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Esas condiciones Q, pues nos las va a dar como un simple número. Son condiciones, son puntos que van a tener. El tiempo, pues también. Aquí lo que nos está diciendo es de que en un tiempo 0 vamos a empezar con una condición 0. En un tiempo 2 vamos a empezar con una condición 1, una posición 1. Un tiempo 4 en la posición 3, un tiempo 6 en la posición 3, un tiempo 9 en la posición 2, un tiempo 25 en la 5 y uno 27 en la 6. Esta tablita es la que estamos viendo acá. Si se fijan es 0, 0, aquí es 2, 1, 2 en tiempo y 1 en Q,
Este eje es Q, este eje es tiempo. Y aquí tenemos ahora en tiempo 4, Q vale 3. En tiempo 6, Q vale 3 y así. Estos son los puntos, estas son las condiciones que debe tener la articulación que nosotros queremos calcular.